Hola, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Darío Terrés de Wonderbits. Soy el director y CEO. Y en Wonderbits desarrollamos soluciones basadas en datos e inteligencia artificial para administraciones públicas y empresas, para optimizar sus procesos y mejorar los resultados en el día a día. Os vengo a hablar de Revitalia, que para nosotros es un proyecto que nos hace especial ilusión porque pone la tecnología al servicio de las personas. Está impulsado por la Diputación de Valencia y tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos en su gestión y relación con la ciudadanía. Y es que ayuda a poner esa tecnología al servicio de las personas y de la gestión municipal. Si vemos el mapa de nuestra comunidad, ahí la mayoría bueno, ya lo he mencionado antes, la mayoría de municipios son pequeños y son menores de 5.000 habitantes. De hecho, solo en la provincia de Valencia hay 188. Entonces aquí se observan ese tipo de desafíos y retos de pérdida del tejido social, la dificultad para optimizar los recursos, una brecha digital cada vez más grande con respecto a las ciudades, la presión sobre los ayuntamientos, falta de recursos técnicos y una necesidad real de digitalización. Aquí la tecnología bien empleada puede marcar la diferencia. Y por eso los ataja Revitalia de una forma que es una plataforma modular en la que se permite implementar diferentes casos de uso y puede crecer también en el futuro. Actualmente tenemos estos 3 casos de uso en el que se divide con un módulo de relación de la ciudadanía y el turismo o visitantes y el caso de optimización de energía. En el módulo de ciudadanía se hace más accesible todos los trámites y gestiones de los ayuntamientos. Y en la parte de turismo, visita y vida social se dinamiza la vida económica gracias a poner de manifiesto toda la agenda y todas las actividades que se realizan en los municipios. En el módulo de energía se permite a los ayuntamientos poder visualizar, identificar problemas y optimizar su consumo energético, pudiendo dedicar esos recursos a otras actividades que vayan más en la mejora de la vida de las personas, de la ciudadanía. Pues bien, vamos a empezar viendo cómo funciona el módulo de visitantes y ciudadanía. Y en este se basa en la información que van a aportar los ayuntamientos y otras entidades. Primero, se necesita la información administrativa e institucional. También se necesita toda la agenda y todas las actividades que se van a generar, pero como la vida de un ayuntamiento o la vida de un municipio no solo la genera el ayuntamiento, también se introduce lo que son las entidades, que son tanto públicas como privadas. Este punto es muy importante porque van a ayudar a dinamizar mucho la plataforma, aportando toda su actividad. Pero el ayuntamiento siempre mantiene el control, porque puede validar qué actividades se pueden publicar y qué entidades son correctas y son veraces. Entonces, vamos a obtener una información sobre que la inteligencia artificial puede elaborar sin inventarse nada como hacen la mayoría de modelos generales. Revitalia no es una aplicación móvil, es un sistema web fácilmente integrable en las webs de los ayuntamientos y otras entidades. Y además no guarda las conversaciones con la ciudadanía. Eso también es importante saberlo. Por ejemplo, aquí vamos a ver una integración en un portal de un ayuntamiento. ¿Veis esa burbujita abajo a la derecha del móvil? En la que si le hacemos clic se despliega un cuadro de diálogo en el que podemos hablar con el agente y preguntar aquello que necesitamos saber. En este caso, pues es cómo
cómo empadronarse en un municipio. Sí, hay diferentes situaciones. Entonces, pues el agente le da la información institucional, le dice dónde tiene que ir, etcétera. Y aquí vemos la parte de administración que van a ver los ayuntamientos. Esto es un panel de gestión en el que pueden, de un solo vistazo, controlar toda la actividad de su municipio. Tienen la gestión de los contenidos, de las entidades y la comunicación municipal. Además, aquí vemos que los agentes también pueden identificar dentro de los contenidos que se aportan otros contenidos o sitios de interés, etcétera. Y pueden generarlos y obviamente se pueden validar. Uno de los elementos claves es cómo ingiere toda la información la plataforma. Admite documentos, admite enlaces web, hojas de cálculo y toda esa información la procesa dentro de la base de conocimientos para poder servirla a la ciudadanía. Y ahora vamos a ir viendo los casos de gestión de contenidos. Por ejemplo, como he comentado antes, la inteligencia artificial también identifica esos puntos de interés que se comentan, por ejemplo, en documentos o en publicaciones y webs que se le aportan. Aquí están los eventos y actividades que también se pueden, además, compartir directamente en diferentes redes sociales, de forma que se centraliza y se reutiliza el trabajo que pueden realizar las entidades. Y es una agenda viva orientada a la ciudadanía. Luego también están los puntos de interés dentro de los contenidos que he mencionado antes, que nos dan la información de su localización, de sus formas de contacto y de los horarios también que tienen. De forma que los agentes pueden entender cuando se le hace una pregunta, si está abierto o no está abierto, y además te pueden informar sobre ello. Y convierte toda esta información en información útil que los agentes van a entender. Aparte, también se tiene el sistema de comunicación y de noticias que, aparte de difundirlo en los diferentes sistemas que el ayuntamiento puede tener, como Telegram o WhatsApp, de difusión rápida, forman parte del conocimiento de los agentes, de forma que si hay alguna incidencia de obras, eventos o meteorología, por ejemplo, pues se abren o se cierran parques o edificios por obras o lo que sea, pues también lo vas a ver y también te va a informar de si están abiertos, si los puedes visitar, etcétera. Aquí vemos la gestión de entidades. Los ayuntamientos siempre van a mantener el control. Eso quiere decir que van a poder validar si una entidad es real, es fidedigna y puede publicar en la plataforma. Y además pueden validar o rechazar los contenidos que éstas van a aportar. También, en un momento dado, puede despublicar una de las entidades y todo su contenido también se vería sacado del conocimiento de la gente. De forma que siempre se mantiene el control institucional de los contenidos que se van a poder en el público. Ahora pasamos al siguiente módulo, el módulo de energía, en el que las entidades, bueno, sobre todo los ayuntamientos, van a poder visualizar e identificar problemas que tengan en su uso energético. De hecho, la plataforma permite visualizar los consumos, predecir ese consumo que va a tener a corto y medio plazo, detectar anomalías que puedan servir para poder atajar ciertos problemas y analizar los patrones energéticos para saber también el gasto que se va a tener y así hacer una previsión. Esto va a apoyar esa toma de decisiones que reduce los costes energéticos, de forma que esos recursos se van a poder utilizar para otras medidas más importantes para la ciudadanía, mejora la eficiencia de los ayuntamientos y también puede mejorar las emisiones en sí.
En las siguientes fases pues, se pueden incorporar los cálculos de los ahorros, propuestas de mejora, también de optimización dentro de lo que es un sistema y un agente interno, alertas sobre incidencias o ahorros y también generación automática de informes para ayudar también luego más adelante a la optimización de energías renovables. Vamos a ver ahora un par de casos de uso que hemos identificado con uno de los ayuntamientos piloto, en este caso el Ayuntamiento de Alcácer, y vimos unos consumos anómalos en uno de los edificios, unos picos, que indagando un poco llegamos a ver que eran gracias también al diálogo con los técnicos del ayuntamiento, que eran por unos cursos de cerámica que habían puesto unos hornos, entonces consumían muchísimo y que generaban unos picos de consumo bastante altos. Entonces, pues gracias a esta identificación se pueden optimizar el horario de uso de esos hornos, agrupar los ciclos y ajustar la potencia entre los diferentes ciclos de uso. Ya tenemos un poquitín más ampliado. También identificamos otro caso en Alcácer y se trataba de que de repente, bueno, a partir de cierta fecha, los consumos se veían muy reducidos. Entonces, indagando un poco también con los técnicos del ayuntamiento, vimos que es que habían instalado paneles solares y podían además visualizar y estimar bien el ahorro que estaban generando. Así también se puede ajustar la potencia y optimizar el contrato de la energía. Ahí tenemos que a partir de abril, ahí baja bastante. El proyecto actualmente ha pasado la fase de validación y estamos en la fase de despliegue que viene previa a la de escalado. En el despliegue vamos a llegar a más ayuntamientos, se van a activar módulos para los ayuntamientos y en el escalado se ganarán capacidades de visibilidad sobre el uso de la plataforma, más automatización de procesos. De hecho, ya nos han sugerido bastantes ideas, desde la GLPI a diferentes opciones y posibles nuevos módulos, por ejemplo, la optimización también de la gestión de aguas. También se pueden abarcar agrupaciones intramunicipales, ya sean comarcas o diferentes agrupaciones. Y ya más adelante, en la evolución, pues se pueden integrar más datos, ya sea optimización de generación energética con almacenamiento, asistentes más avanzados que puedan además leer para lo que son los técnicos esos resultados y por lo tanto ayudarles a hacer las acciones necesarias. Y mucho feedback de todo el uso que va a tener en las fases anteriores para poder ir mejorando y optimizar más servicios. Para poder participar, se puede participar a través de la web o a través del QR también, también contactando con Diputación. Y también quería mencionar que actualmente hay una iniciativa de Territoris Innovadors que acaba el mes que viene, que también serviría para impulsar e implantar esta solución en los ayuntamientos. Esto es una plataforma que no es una solución final, es una solución que va a crecer, que el objetivo es que pueda incorporar diferentes servicios para los municipios que permitan optimizar su uso, siempre también teniendo en cuenta que los recursos del ayuntamiento son reducidos. Entonces, pues se plantea, por ejemplo, lo que ya he comentado varias veces, de la gestión de aguas, también movilidad, seguridad, almacenamiento de energía y generación, etcétera. Es un proyecto que, bueno, ya lo han resumido también previamente, impulsado por la Diputación, en el que Wonderbits y Valgray vamos de socios de desarrollo y a través de Valgray la Universidad Jaume I, impulsada por los fondos Next Generation y
RETEC, que es la red de hubs de inteligencia artificial, y GVA Next. Y nada, pues esa ha sido la presentación del... Si queréis contactarnos, aquí tenéis. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta que os surja después de haber visto cómo funciona la plataforma. Bueno, como os comentaba, tenemos la posibilidad luego también, vale. pero ahora podemos tener un turno de preguntas porque después de ver la presentación seguro que os ha surgido alguna duda a los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas que sabemos que han venido a conocer esta nueva plataforma. Tenemos a un compañero que os irá acercando el micrófono. Ahí se lanza. Una pregunta que me han hecho... bueno, ¿por ahí hay alguien? ¿No? Una pregunta que en algunos, porque bueno, lo hemos ido presentando también en los ayuntamientos pilotos, nos han hecho también es si, por ejemplo, la optimización energética se puede ampliar a la ciudadanía. Esto es una muy buena pregunta, como siempre he dicho, pero sí, cabe la posibilidad, dado también el impulso de la Diputación, de que esto se pudiera ampliar para la ciudadanía y entonces ayudar a las propias casas a optimizar su uso energético. Muy bien.